Guillermo pues, nos va a dar su visión, ¿verdad? Él es un experto en tecnología, la emplea en el día a día, la emplea en la formación, también allí en la Complutense, en su máster, y yo creo que vamos a aprender también muchísimo de él. Muchas gracias, Miguel Ángel, por invitarme. Muchas gracias a Henry Sain por dar soporte a esto. Lo que no entiendo muy bien es por qué me habéis invitado aquí, porque esto es de éxito en la gestión. Te damos las claves. Yo no le puedo dar una clave a nadie sobre éxito en la gestión. Lo que os puedo dar es los números de mi cuenta para que me ingreséis un poco de dinero todos los meses, porque tengo muchos hipotecarios invertidos en tecnología, de tal manera que ya yo no estoy preocupado por mi vida, solo está preocupado el banco por mi vida, por si me muero, porque entonces no le voy a pagar todos los créditos que tengo. Bien, una vez dicho esto, aquí tenemos alguna frase célebre que me gusta siempre recordar, que es nada más y nada menos que del presidente de la Oficina de Patentes en Estados Unidos, que se le ocurrió decir algo tan bonito como que todo lo que podía ser inventado había sido ya inventado en 1899, es decir, no conocía la Expodental de 2018. Eso estaba claro, ¿no? Éxito en la gestión, ¿cómo planteo yo esto? Yo solo puedo hablar de algo que se llama digitalización, que es lo que yo intento hacer en mi consulta. Y digitalización no entendida como CAD/CAM. Cuando una persona le dice, tú eres digital, dice, sí, yo hago CAD/CAM. No, CAD/CAM es una cosa y digitalización es otra. Digitalización es todo un compendio en el cual utilizas todos los recursos que tú tienes a tu alcance para terminar, en este caso, haciendo odontología. Podría ser otra cosa, pero en este caso haciendo odontología. Diagnóstico, planificación y directamente todo el tratamiento, ¿no? Ya se ha dicho, somos conscientes de lo digital que es nuestra consulta ya es digital, nos guste o no, tenemos un software de gestión, además nos llama por teléfono, como decía Santiago, además tenemos página web, además les decimos que tienen que venir a la cita el próximo día, les firmamos el consentimiento informado, todo eso ya lo tenemos hecho en la consulta, es decir, ya somos digitales y además tenemos radiología 3D que se ha vulgarizado y que también nos da un valor tremendo dentro de la consulta dental. Así que yo creo que una vez dicho esto, pues lo más importante es cómo estamos utilizando eso. Pues lo estamos utilizando, el paciente llega, le hacemos la ficha y después le hacemos las fotos. Esas fotos son un argumento digital importantísimo que tienen que formar ya parte de nuestro flujo digital. Porque al final la frase que yo os quiero dejar va a ser la de integración. Somos digitales, pero nos falta integrar. Tenemos muchos componentes, pero no sabemos utilizarlos bien y muchos de ellos no sabemos cómo conectarlos y es donde fallamos dentro de nuestra consulta. De hecho, entramos y salimos constantemente del flujo digital porque todavía tenemos algún escalón donde se nos escapa. Y eso es lo que yo creo que tenemos que tener como próximo objetivo, la integración de nuestra tecnología asociada a todo. Ya no nos vale el Digital Smile Design, ya no nos vale algo 2D, ahora necesitamos ya algo 3D o un software que me lo esté dando directamente, ¿de acuerdo? Nosotros estamos haciendo escáneres faciales y con el escáner facial ajustado ya a la situación del archivo digital del paciente, entonces podemos hacer un diseño digital de la sonrisa un poco más real, un poco más como tiene que ser. Y eso no deja de ser, una vez más, integración, lo que estamos diciendo, simplemente integración. Cogemos color, no podemos estar en el siglo XXI cogiendo color mediante una guía de colores comparándola con un diente. Tenemos recursos digitales suficientes para hacerlo mediante el uso de espectrofotómetros. Utilicémoslo porque funcionan, son un 60-70% mucho más efectivos que si utilizamos una guía de colores convencional, ¿no? Y si no, nos lo coge el propio escáner, que todos, algunos, por lo menos no todos, pero muchos ya tenemos escáneres intraorales y el propio escáner ya incluye la posibilidad de tomar color. Por tanto, utilicemos la tecnología para ir completando, para ir integrando ese círculo. Esa foto es mía de hace 6 años, cuando empecé a trabajar en la universidad con escáneres intraorales, bueno, hace 10 años, pero hace 6 años ya tenía todos ellos, ¿no? Ahora mismo tengo 10 escáneres en la facultad, distintos, los conozco creo que todos y sé lo que pueden hacer, sé en qué nos pueden ayudar los escáneres. Nos pueden ayudar en la integración digital, nos pueden ayudar en el autoexamen, nos pueden ayudar en la capacidad de disminuir el número de repeticiones, nos pueden ayudar en el confort y la seguridad del paciente, en todo eso nos pueden ayudar. Pero, y esto es un tirón de orejas para la industria, por favor, que nos ayuden ellos, porque por mucho que nos digan, supone una gran inversión y tener una obsolescencia programada enorme. Y ese es uno de los problemas de la tecnología y por lo que nos da miedo entrar. No hemos terminado de invertir y no nos da tiempo a recuperar esa inversión. Así que eso nos lo tenemos que mirar, sin duda alguna.
A partir de aquí me gustaría simplemente explicar que, en mi opinión, hay dos modelos de trabajo con la tecnología digital y con los escáneres hoy en día. Había un sistema de trabajo basado en el chairside, es decir, hacerlo en clínica, como ha presentado Primitivo, y algún caso que podría presentaros yo que me voy a saltar. Y la otra opción es simplemente digitalizar y exportar ese archivo a un centro de producción. Pero claro, las empresas se han dado cuenta de que pierden cuota de mercado, de tal manera que al final todas las empresas han cruzado sus objetivos y todas son capaces de hacer las dos cosas a la vez. Pero los socios, como decía Santiago, no son siempre los mismos. Para unas cosas te viene mejor un socio y para otras todavía te viene mejor otro socio muy distinto. Y eso también hay que tenerlo en consideración. Bien, saltando un poquito los casos clínicos, porque son muy parecidos a los que presentaba Primitivo, porque en realidad, ¿qué quiere nuestro paciente? Pues nuestro paciente quiere que le hagamos una buena gestión del tiempo. El paciente quiere entrar en la consulta, quiere odontología de calidad, pero quiere que además le demos confort. Si le podemos poner unas gafas que le permitan entretenerse mientras le hacemos el tratamiento e incluso relajarle, pues fenomenal. Esa es mi consulta y así es como entiendo que se deben de hacer las cosas. Si podemos simplemente coger a un paciente que viene en una situación con una corona muy destrozada, con un diente muy destrozado, y le podemos hacer un endocrown, pues resulta que, como decía Primitivo, en menos de una diapositiva, que va a ser lo que voy a tardar en saltarme una y llegar a la final, pues me encuentro en esta situación con una reconstrucción hecha en 45 minutos. Y eso hoy en día es viable, practicable y voy a reivindicar legítimo para los dentistas. Legítimo para los dentistas. La palabra mágica desde mi punto de vista es integración. Eso es la que debería de aparecer ahora mismo en la diapositiva. La palabra integración. Tenemos medios digitales, pero aprendamos a integrarlos porque si no son muy poco efectivos y es lo que nos ocurre. No somos capaces de asociar un recurso a otro recurso y a otro recurso. Voy a ponernos este vídeo porque es que me llama muchísimo la atención. Gestión del tiempo, teleodontología. Fijaros, no sé si habéis visto, no tengo nada con esta casa comercial, Dental Monitoring, no sé si lo que hacen es bueno o malo, pero os explico el vídeo. Es un sistema de alineadores, entonces la paciente llega, la escanean, le hacen el archivo de su boca y le entregan los alineadores correspondientes. Entonces luego resulta que hay una aplicación que la paciente tiene en su móvil, como decía Primitivo, porque todos llevamos un pedazo de móvil. Entonces ella se va por ahí de excursión y de repente pues le pita el móvil y entonces ella coge y con su propio móvil se va a escanear la boca para saber si sus dientes se están alineando correctamente o incorrectamente. Se pone ese separador y se escanea la boca. Y esa información que está escaneando va directamente, ¿dónde creéis?, al dentista, que recibe esos datos y monitoriza la situación de alineamiento de los dientes y le dice si es necesario pasar al siguiente alineador o tiene que mantenerse con el mismo alineador más tiempo, sin pasar por la consulta del dentista. Imaginaros, a mí ya me parece el límite, ¿no? Ciencia ficción. Así que empezábamos con algunas frases célebres, como la que decíamos del director de la oficina de patentes en Estados Unidos, en mi opinión, triste frase. No ha sido la única, le voy a poner un par de amigos para que nos solidaricemos con él. Por ejemplo, esta es la que dijo el presidente de IBM, nada más y nada menos: el mercado mundial podría llegar a absorber no más de 5 ordenadores. Se equivocó por alguno. Y nada más y nada menos que Bill Gates decía que 640 kilobytes deberían ser suficientes para cualquier persona. Creo que también se equivocó por algún megabyte. Así que, dicho esto, simplemente terminar con esta frase en la que digo que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Una vez más vuelvo a hablar de integración. Aunque tenga un escáner magnífico, aunque tenga un colorímetro magnífico, aunque tenga un tomógrafo magnífico, si no sé integrarlos, tengo ese eslabón débil y por ahí se me va a romper todo mi tratamiento. Muchas gracias.